palabra de Dios que hoy vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Pues en el Señor os ruego que andéis andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y y mansedumbre, nombre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos solícitos en en guardar guardar la la unidad unidad del del Espíritu Espíritu en en el el vínculo vínculo de de la la paz, paz, un un cuerpo cuerpo y y un un espíritu, espíritu, como como fuisteis fuisteis también también llamados llamados en en una una misma misma esperanza esperanza de de vuestra vuestra vocación, vocación, un un Señor, Señor, una una fe, fe, un un bautismo, bautismo, un un Dios Dios y y Padre Padre de de todos, todos, el el cual cual es es sobre sobre todos todo y y por por todos todos y y en en todos. todos. Amén. Amén. Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Mateo 16, 16. Confesamos todos juntos. Mateo 16, 16. Vamos a confesar todos juntos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Esta confesión es que estamos confesando que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿sí? Tú eres el Cristo, ¿sí? A Pedro, preguntó Jesús, ¿quién me dice de mí? Y todos contestaron que es profeta, ¿sí? Pero Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, amén. Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso esta confesión siempre nosotros tenemos que confesar en nuestra vida, ¿sí? Está el Señor con nosotros, así que nada es problema, ¿sí? Vamos a saludar entre unos a otros, a los hermanos que están sentados al lado, vean los ojos, moléstense un poco de girar el cuerpo, ¿sí? Parece que están duros, movemos un poco y decimos, saludamos, así con esta palabra, seamos una comunidad del pacto. Seamos una comunidad del pacto. Amén. Seamos, ¿sí? Una comunidad del pacto, ¿sí? Voy a dar la palabra hoy con el título de comunidad del pacto digna de llamamiento, ¿sí? Nosotros acabamos a leer Efesios, Efesios capítulo 4, 1 al 4, ¿sí? Y vamos a ver, entonces, ¿por qué hoy saludamos, seamos una comunidad de pacto, ¿sí? El domingo que viene, ustedes como ya sabrán, al entrar a la iglesia hay muchas cosas, ¿no? Parece un mercado, hay muchos movimientos, hay feria abajo, hay lugares donde hay juegos, ¿sí? Está en un ambiente de una fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque es el 35º aniversario de esta iglesia y más hicimos la terminación del templo, ¿sí? Aquí ahora en la iglesia no debemos ninguna deuda a ningún banco, a ninguna persona, ¿sí? Totalmente estamos celebrando después de la terminación del templo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahora en la iglesia? Todo el dinero interés que pagaba al banco, eso todo va a invertir para las misiones. Amén. Va a invertir y va a establecer a las personas, a los discípulos para ser enviados y también va a estar más unidos y apoyando a los misioneros que ya están en los países de esta iglesia, ¿sí? Por eso, justamente la feria y exposición que estamos haciendo en el lugar donde nosotros hicimos la Olimpiada, toda la ganancia, eso es, se entrega ofrenda para los misioneros, ¿sí? Para los misioneros. Así que ustedes, después del culto, nosotros también vamos a ir a visitar. Justamente, el culto en español hay un puestito que estamos vendiendo vinos y unos burritos de pollo con salsas, ¿sí? Y está muy bueno, pero hay que comprar para probar eso. Hoy nosotros, como para comer, preparo hamburguesas, ¿sí? Hamburguesa y después a ver si queda, ¿sí? Porque preparamos 100, o sea, un paquete de 2 burritos, 100 paquetes, pero igual creo que se va a volar. Espero que
quede algo, ¿no? Por eso el domingo que viene, y entonces vamos a entregar el culto, ¿sí?, de la terminación del templo. Ya terminó. El año 22 de diciembre, ¿cómo fue creciendo esta iglesia? El año 22 de diciembre de 2013 entregamos el culto del agradecimiento del comienzo de la construcción del templo, ¿sí? En el año 2013, ¿sí? Y el 10 de diciembre del año 2017 entregamos el culto del agradecimiento de la entrada del templo, ¿sí? O sea, en el 13, agradecimiento en la construcción. Después de 4 años, ya se inauguró y entramos para el templo. Y el domingo que viene, ¿cuál es? El 16 de octubre de 2022, ya finaliza todas las deudas y entregamos este templo a Dios, ¿sí? Perfectamente en estado limpio, y estamos entregando a este templo a Dios, ¿sí? O sea, ya esta iglesia ya está cumpliendo 35 años, y toda la historia de esta iglesia empezó con un container y empezó expandiendo y quedó así, ¿sí? En 35 años Dios lo dejó y lo estableció este templo. Amén. Por eso el domingo que viene estamos a las 2:30 de la tarde, estamos entregando el culto, ¿sí?, de terminación y de la entrega del templo a nuestro Dios, ¿sí? Así que ustedes también quiero que estén orando. Si ustedes ven el libro de Primer Reyes, capítulo 8, sale el rey Salomón. Salomón, ¿qué hace? También Salomón, después de terminar su templo delante de Dios, ¿qué es lo que hizo? Hizo la ceremonia de dedicación al templo, ¿sí? Entregar, ya esto dedicamos a nuestro Señor, ¿sí? En este tiempo, todo el pueblo de Israel juntos celebró esa fiesta de la dedicación del templo durante 2 semanas. Y todo el pueblo estaba dando agradecimiento con alegría y con la felicidad de la gracia de todo lo que había dado para el pueblo de Israel, ¿sí? Por esta razón, por eso en nuestra iglesia también estamos celebrando, ¿sí?, celebrando esta dedicación del templo. Así que ustedes, quiero que ustedes disfruten, ¿sí? Ustedes también con alegría, con la felicidad, tenemos que disfrutar, porque ya hoy estamos celebrando esta dedicación del templo. Amén. Así que ustedes después, cuando bajemos, disfruten, ¿sí? Y alrededor, no donde hicimos olimpiadas, sino afuera, y están todas las comidas de los misioneros que enviamos en nuestra iglesia. Está guaraná, está la latita de guaraná, así que aprovechen, ¿sí? Tomen, es todo gratis, lo que están afuera es gratis. Hay todas las comidas de los misioneros que enviamos, ¿sí? Así que ustedes apenas terminan, vamos corriendo y aprovechen, y adentro hay cosas para comprar, ¿sí? Así que la idea no es venta, ¿sí?, sino estamos exponiendo, estamos mostrando las cosas de los cultos que estamos entregando el culto aquí, ¿sí? Nosotros por eso preparamos vino, porque decimos Latinoamérica hay muchas cosas importantes, pero uno de los importantes es vino, ¿sí? Así que nosotros preparamos vino y el burrito. Y estuvo devocionando Andy desde ayer, está preparando con Daniel, con apuro, y entonces está agitados, pero vamos a orar para Andy, para Daniel, para que podamos terminar bien, ¿sí? Como esto, una iglesia siempre tiene que estar lleno de vitalidad, con fuerza, ¿sí? Arrancar con fuerza. No tiene que ser aburrido, ¿sí? Si una iglesia ya es aburrido venir, si una iglesia, si la palabra es aburrido, si no es aburrido venir a la iglesia, ¿por qué? Un hijo de Dios es una criatura nueva, ¿sí? ¿Por qué no tenemos que estar aburridos? ¿Por qué siempre tenemos que estar llenos de alegría, de felicidad? Porque nosotros somos hijos de Dios y somos nuevas criaturas de Dios. Amén. Por esta razón tenemos que vivir una vida de ser una nueva criatura. Una nueva criatura. Ustedes tienen una nueva vida. Nosotros que teníamos que morir eternamente, ¿sí?, por la desobediencia del Señor, nosotros renacimos a través de la muerte de Jesucristo en la cruz, ¿sí? Y entonces nosotros ya nacimos nuevamente en este momento.
¿Qué quiere decir? Si nosotros desde el momento cuando aceptamos al Señor Jesucristo como mi dueño, mi Salvador, ya ustedes son, desde ese momento, son nuevas criaturas, ¿sí? Y entonces, ya ese momento ustedes tienen que estar felices. Ya el hecho de estar una nueva criatura, sí, ustedes tienen que feliz. Ustedes por ahí no sienten porque es lo espiritual. Ustedes piensen físicamente, si yo muero, morí de un accidente y de golpe vivo de vuelta, y entonces ustedes ¿cómo estarían? ¿Sí? Estarían muy felices. Ah, viví de vuelta, ¿sí? Como esto, nosotros a través de una persona que teníamos que morir eternamente en el infierno, pero a través de la gracia de Dios fuimos renacidos. Y entonces con la vitalidad tenemos que estar feliz, ¿sí? A través, estar feliz siempre en cada momento. Espero que sean todos los creyentes del culto en español que donde vayan y que tengan siempre la vitalidad espiritual. Amén. Siempre la vitalidad espiritual, con fuerza. En una ciudad, hoy el pastor también habló, en una ciudad una persona se mudó, ¿sí? Una persona se mudó y quería ir a una iglesia, porque al mudarse tenía que cambiar la iglesia más cercana. Y le pregunta a un policía justo, un policía de tránsito que estaba ahí, le dice, Señor, ¿dónde me puede recomendar una iglesia por aquí cerca? Y entonces este policía, sin dudar, le señaló, vaya a aquella iglesia, ¿sí? De una, no duró ni un segundo. Y entonces este señor que se mudó dijo, ¿usted por qué le señaló esa iglesia? ¿Por qué está tan seguro? No dudó ni un minuto para señalarme esa iglesia. Y entonces este policía le contesta así, yo no sé cómo en la iglesia es el lugar, pero lo que yo sé es que todos los creyentes al salir después del culto, salen con una sonrisa, con alegría, ¿sí? Con felicidad. Como esto, los creyentes de la iglesia, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que estar feliz con las sonrisas en la boca. Y entonces, al ver esa imagen, se emociona la gente, ¿sí? Se emociona y entonces viene a la iglesia. ¿Qué hay esa iglesia? ¿Sí? ¿Qué hay esa iglesia? Pero ustedes vean, en cambio, si nosotros salimos después del culto todo con cara de cansado, ¿sí? De bronca, de enojados, y entonces los no creyentes al ver esa imagen va a decir, ¿qué va a decir? Sí, ¿no? Entonces siempre nosotros también evangelizar es estar como un cristiano, como una nueva criatura, con la sonrisa, ¿sí? Con la sonrisa, andar en todos los lugares. Aquí hay muchos que, ejemplo Eduardo, ¿sí? Kate también, todo, Fernando, Megado, Máxima, todo, está siempre riendo, ¿sí? De felicidad, de felicidad. Esto es una imagen, ¿sí? De un creyente salvo, ¿sí? Un hijo de Dios salvo, amén. Esto es la imagen verdadera. Ustedes sé que en este país, bueno, en su país hay momentos que pasan dificultades, problemas, ¿sí? Situaciones, incidentes, pero nosotros, siendo como un hijo de Dios, siendo una nueva criatura, siendo cristianos, siempre debemos estar felices, ¿sí? Amén. De la salvación. Tiene que estar siempre con la emoción de ser salvo, de ser salvo. Y la gracia de recibir, ¿sí? Estar siempre agradecido de recibir y entender, dar entendimiento de esta palabra del púlpito. Amén. Esto es todo en esta vida. Al recibir la gracia, entonces, ¿cómo podemos, ¿sí? ¿Cómo podemos cómo podemos cambiarnos para que nosotros tengamos la alegría, la felicidad? ¿Sí? Ustedes vean, cuando va al trabajo, cuando ustedes hagan cualquier cosa,
a través de ustedes, a través de la imagen de ustedes, tienen que dar la influencia. ¿Sí? Como le dije, dar la influencia. No es solo evangelizar, no es solo ir a darle un material del evangelismo. ¿Sí? No es ir a hablar, sino ya mirando nuestras acciones, mirando nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras caras, la gente estamos evangelizando. ¿Sí? La persona dice, ¿qué habrá? ¿Por qué Víctor y Andrés va desde Ichón todos los domingos a la iglesia? ¿Qué habrá esa iglesia que ellos que no se mueven ni una cuadra y vienen los domingos tan lejos? Y entonces uno le preguntará en algún momento, ¿no? Ahí ustedes le dicen, estamos yendo a la iglesia y estamos agradecidos de escuchar la palabra y de entender la palabra. Y entonces, entonces yo también quiero ir. Eso es evangelizar también, ¿sí? No es solo entregar los materiales. El libro de Efesios que nosotros estamos mirando todos los domingos y está dividiendo en dos partes grandes, ¿sí? Volviendo al tema, en dos partes grandes el libro de Efesios. ¿Cuál es? Del capítulo 1 hasta el capítulo 3 está mostrando la verdad espiritual. ¿Qué es? Y después del capítulo 4 hasta el 6 está hablando específicamente de cómo vivir una vida espiritual, ¿sí? Si del 1 al 3 dice cómo es una vida espiritual, de 4 a capítulo 6 está hablando específicamente, entonces, teniendo lo espiritual, cómo nosotros debemos vivir, siendo un hijo de Dios, cómo debemos vivir. Por eso el capítulo 4 que vamos a ver hoy es el comienzo de la aplicación de una vida espiritual de la verdad, ¿sí? Hoy acá vamos a leer este capítulo 4 que hoy leímos, ¿sí? Ya es el comienzo que nos está hablando a través de la palabra y cómo debemos vivir espiritualmente, ¿sí? Espiritualmente. A través de la palabra de hoy, apóstol Pablo está hablando que nosotros debemos vivir una vida digna, ¿sí? Digna, ¿sí? Dice una vida digna. Especialmente está enfatizando como el título de hoy, tenemos que ser comunidad del pacto digna del llamamiento. Amén. Una comunidad del pacto digna del llamamiento. Apóstol Pablo, hasta el capítulo 3, enfatiza de Dios Trinidad y de la bendición celestial que nos dio, sí, que nos dio a nosotros. ¿Cuál es tan grande? La bendición que nos dio Dios es tan grande y es sorprendente. Y también Pablo habla que no solo nosotros debemos disfrutar, sino esta bendición no solo disfrutar nosotros, sino tenemos que transmitir esta bendición. ¿Quiénes somos? El templo de Dios, ¿sí? Nosotros somos el templo de Dios. En este punto de vista también está hablando nosotros quienes estamos dentro de la comunidad del pacto. ¿Qué conciencia espiritual debemos tener también? ¿Sí? ¿Qué conciencia? Si nosotros somos una comunidad del pacto, del llamamiento, y entonces nosotros, ¿con qué pensamiento, con qué conciencia nosotros debemos tener y debemos vivir? Y hoy vamos a hablar a través de punto 1 y 2. Oro para todos los creyentes del culto en español, a través de la palabra de hoy, tengamos la respuesta del llamamiento de Dios para vivir una vida digna y que nosotros todos tengamos un nivel de salvar a los 26 países de Latinoamérica. Amén. Punto 1 es conciencia de unidad. Conciencia de unidad. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 1 todos juntos. Efesios 4:1. Vamos a leer todos juntos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén. En la epístola de Pablo, apóstol Pablo, es muy importante la expresión. ¿Qué expresión? Yo pues, ¿sí? Yo pues. En este versículo también dice, yo pues. Empieza el versículo 4, versículo 1 con yo pues. Apóstol Pablo, a través de la palabra de este Efesios capítulo 3,
está enfatizando la bendición espiritual. ¿Cuál es la bendición celestial? ¿Sí? Nosotros ya vimos de la semana pasada, a través del capítulo 3, habló qué bendición espiritual, ¿sí? ¿Cuál es la bendición celestial? ¿Y cuál es el proyecto del Padre de Dios? Y también habló la ejecución de ser hijo de Jesús, la ejecución del Hijo Jesús y aplicación del Espíritu Santo de Dios, que nosotros fuimos hijos de Dios y que nos cambió nuestra identidad y nos dio el poder de desafiar la evangelización de 237 naciones y 5.000 tribus. Amén. Por eso, ustedes nos dio esta misión. ¿Cuál es nuestra misión? Evangelización, ¿sí? Dios, el interés máximo es siempre está de salvar las almas, ¿sí? De evangelizar a todas las naciones, ¿sí? Al evangelizar todas las naciones ya viene el fin del mundo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos esa misión, no es opcional, sino es obligación de un hijo de Dios. Esto es nuestra misión que nos dio. Por eso nosotros estamos en este lugar, por eso nosotros estamos con vida todavía, por esta evangelización. Para esto nosotros, ¿qué debemos hacer? Tenemos que ser fortalecidos como el hombre interior, como vimos la semana pasada, ¿sí? Ser fortalecido como el hombre interior. Y tenemos que experimentar la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor sorprendente de Cristo. Amén. ¿Ustedes sienten el amor de Dios? Amén. Después de esto nos está hablando el apóstol Pablo, ¿qué misión esencial tenemos que aplicar en nuestra vida? ¿Sí? En nuestra vida, ¿qué tenemos que aplicar en nuestra vida? ¿Sí? Si ya sabemos el amor de Dios, entonces, ¿qué debemos hacer? Hablando más fácil, ¿qué debemos hacer? Si Dios me ama así, y entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? En versículo 1 dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿sí? Aquí la palabra digno, en griego, ¿qué quiere decir? Se dice axios, quiere decir con valor, equilibrante, ¿sí? Armonizarse. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que un hijo de Dios tiene que dar el valor, ¿sí? El valor equilibradamente y armonizarse para salvar las vidas. Amén. Para salvar las vidas. ¿Cuál es la voluntad de Dios que nos llamó a nosotros en este momento? Amén. Y entonces, ¿cómo podemos tener una vida así? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos tener esa vida? Vamos a leer Efesios 4, versículos 2 al 3, todos juntos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Amén. Solícito en guardar la unidad del Espíritu. Amén. Quiere decir que tenemos que cumplir con todo el esfuerzo, ¿sí?, de estar en unidad, ser uno, ¿sí? Una comunidad tiene que esforzar, ¿sí?, trabajar para que nosotros seamos uno en Cristo, uno. Porque ustedes saben, Satanás existe. La existencia, quien se llama Satanás o el diablo, continuamente está atacando para que nosotros no seamos uno, ¿sí? Continuamente, que no seamos unidad. Ataca todo el tiempo y nos mete pensamientos, problemas, preocupaciones, ¿sí? No nos deja concentrar y no nos deja estar uno. Especialmente, como dije, decimos Satanás y el diablo. ¿Quién es? ¿Qué quiere decir el diablo? Quiere decir, tiene un significado de ser separador, separar con la gente, ¿sí? Nos mete ideas y nos separa para que no estemos uno y para que estemos dispersados. Esto es la obra principal del diablo y Satanás, es separarnos de, ¿a quién? De ser hijo de Dios, ¿sí? No separarnos de ser hijo de Dios.
nos ataca continuamente que nosotros estemos separados con Dios otra vez como al principio, ¿sí? Continuamente. Hablando más fácil, hay personas que están trabajando en este momento, ¿sí? No solo en lo espiritual, sino en la iglesia. Hay personas que están trabajando como siervos de Satanás, ¿sí? Siervos de Satanás. ¿Quiénes son los siervos de Satanás? ¿Quiénes molesta? ¿Molesta qué cosa? Molesta y evita el avivamiento de la iglesia, ¿sí? O sea, uno va y transmite el evangelio y está al lado y dice, no, no vayas a esa iglesia, ¿sí? ¿Para qué vas? Quédate durmiendo en tu casa. O sea, avivamientos, evita para que no vaya a la iglesia, ¿sí? Evita. La semana que viene vamos. Igual la iglesia no se desaparece. Todavía tenemos tiempo. Deja pasar, pasar, pasar. Eso es molestar y evitar del avivamiento y de ser uno en la iglesia. Y también, ¿quiénes son? Molesta en la terminación del templo, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? O, como le dije, nosotros hicimos dedicación del templo el domingo que viene, pero hay gente que molesta, alguien quiere dar ofrenda, dice, no, si ya le diste la ofrenda, ¿para qué otra vez? Esa persona que molesta para terminar del templo y también separa entre los creyentes criticando y evita la ampliación del reino de Dios, ¿sí? No nos deja crecer. Una persona empieza a hablar mal de una persona y empieza a separarse el culto en español, ¿sí? Lo separa continuamente y entonces se desaparece el reino de Dios, ¿sí? Al separarnos. Por eso nosotros tenemos que tener la unidad espiritualmente. Nosotros siempre tenemos que neutralizar el ataque de Satanás, amén. Neutralizar, no ser engañado. Por eso apóstol Pablo, a través del capítulo de hoy, nos habla secreto espiritual importante para tener la unidad de sin ser engañado por Satanás, ¿sí? Ustedes, entonces, ¿cómo puede hacer para no ser engañados? Primero, ¿cuál es? Tenemos que tener la humildad para ser uno, ¿sí? Como leímos, la humildad para ser uno, para ser uno. La humildad es, ¿qué quiere decir ser humildad? ¿Sí? Es bajar a mí mismo en frente de Dios, bajar mi carácter, sí, bajar mi orgullo de enfrente de Dios y obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Obedecer la palabra debajo de pies de Dios. Eso es ser humilde, ¿sí? Ser humilde no es porque alguien me quiere dar algo, no, no, está bien, no. O alguien nos quiere ayudar, decimos, no, está bien, no. Eso no es ser humilde, sino ser humilde en la Biblia espiritual quiere decir obedecer en la palabra de Dios y estar siempre debajo de pie del Señor, ¿sí? Eso es ampliar el reino de Dios. Y el segundo, ¿cuál es? El segundo es mansedumbre, ¿sí? Mansedumbre. Quiere decir que tenemos la fuerza, ¿sí? Mansedumbre, la fuerza, pero no utilizar esa fuerza como yo quiera, sino tenemos que evitar y controlar, ¿sí? Ser mansedumbre. La fuerza que tenemos, no utilizar como se me canta, sino es evitar y controlar esa fuerza. Eso es una persona de ser mansedumbre. Amén. Y el tercero dice soportar con paciencia, ¿sí? Soportar con paciencia. Eso es que nosotros, ¿qué quiere decir? Que nosotros a través de Génesis capítulo 3, por la desobediencia de la palabra, nos caímos como pecadores. Aunque yo quiera o no, somos pecadores. Pero a través de la gracia de Dios, Dios no nos juzgó. En vez de juzgarnos, en vez de culparnos, en vez de mandarnos al infierno, Dios esperó para que nosotros regresemos, para que nosotros estemos arrepentidos con toda la paciencia. Amén. Como esto, nosotros también tenemos que tener la paciencia entre unos a otros, ¿sí? Ustedes, si alguien le hace enojar, si alguien me hace sentir mal, espere a esa persona. No voy a ir más a la iglesia porque no me gusta ese señor.
No sé, yo no le hice nada, pero me sigue molestando. No, espere, no es el horario. Sí, ore para esas personas. También, si alguno de nuestros familiares, si están en mal estado, ¿sí? Si están con la enfermedad, ustedes no se preocupen, oren por su familia, amén. Orar a Dios, orar siempre a Dios. ¿Por qué? Porque en ese incidente, en ese problema, siempre hay una razón para que Dios entienda a través de ese problema, ¿sí? Ustedes tienen que saber espiritual, no preocuparse, sino orar por esa persona y buscar cuál será el motivo de Señor que está pasando mi familia ese problema, ¿sí? Esa enfermedad. ¿Por qué? Porque quiere que entienda una cosa, ¿sí? Que Dios quiere que entienda a través de ese incidente, ¿sí? De ese momento, de ese caso. Dios no castiga porque ustedes hayan hecho algo mal, sino Dios quiere que entienda a través de ese proceso. Amén. Por eso no es problema. Ustedes solo confíen en Dios Todopoderoso. Por eso en estas ocasiones tienen que orar. No es hablar, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Está pasando así. Puede hablar, pero esa persona tampoco no hay respuesta, sino ¿quién puede dar la respuesta y la tranquilidad y la sanidad? Nuestro Señor Dios. Amén. Siempre orar a Señor, a Dios. Y la cuarta es aceptar en amor. Aceptar, ¿qué quiere decir? Quiere decir que recibir con el corazón, ¿sí? Con amor. No es por afuera, sino de verdad con amor. Como esto, tenemos que tener el fruto del Espíritu Santo para formalizar una comunidad de unicidad, ¿sí? Con amor, con amor. Nosotros tenemos que establecer uno con otro realmente dentro de Cristo Jesús. Amén. Querer de verdad. Este lunes nosotros tuvimos Olimpiada de 237, ¿no? Ahí nosotros por primera vez, esta es la cuarta, pero mezclamos el equipo. Antes juntábamos 2 cultos juntos, ¿sí? Siempre nos tocaba con la Rusia y siempre salíamos primero. Cuando se juntaban latinos y los rusos, era imparable todos los juegos, ¿sí? Y esta vez salió el mismo resultado, ¿sí? El amarillo, el color hielo, había mucho de nuestro culto y salió primero, ¿sí? Y el rojo salió segundo, ¿no? Como esto, tiene potencia, ¿sí? Y lo lamentable, yo era el equipo rojo, a mí no me dio el premio mi equipo, me abandonó. Es una broma, no hay problema. No sé quién era el líder, pero bueno, no importa, Señor, ¿sí? Así que lo importante aquí es, ¿qué quiero decir? Que mezclamos por diferentes, ¿sí? Naciones y lo veía más unidos que hacer el equipo por culto español, por culto ruso, sino mezclarlo. Yo veía que Kate sacaba fotos, ¿sí? Con los extranjeros y estaban unidos. Se veía que estaban unidos en Cristo Jesús. Si esto no es la iglesia, es imposible, ¿sí? Por eso quiero que ustedes oren siempre y siempre ser más unidos. Nuestro culto de multicultura no es solamente culto en español, sino tenemos 6 idiomas del culto. Tenemos que ser uno para arrancar con fuerza. ¿Para qué? Para la evangelización de 237 naciones. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español que puedan formalizar siempre la unicidad, estableciendo unos con otros para que estemos en el crecimiento de la cumbre de la sanidad de 237. Amén. Punto 2 es conciencia de una misma esperanza. Conciencia de una misma esperanza. Vamos a leer todos juntos Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6. Leemos todo fuerte. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos,
el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Apóstol Pablo, después de enfatizar que nosotros tenemos que esforzarnos para ser uno en unidad, y después está explicando en diferentes razones por qué tenemos que ser unidad, ¿sí? ¿Por qué tenemos que formalizar unicidad? Principalmente que nosotros cuando fuimos llamados como el Hijo de Dios, nos llamó como un cuerpo, ¿sí? Nos llamó como un cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Aquí un cuerpo, que nos llamó como un cuerpo quiere decir que somos la iglesia, ¿sí? Nos llamó como la iglesia. No, esto es edificio, ¿sí? Pero la iglesia somos nosotros. No, nuestro cuerpo es la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestra cabeza. Y entonces nosotros somos miembros que estamos junto con la cabeza de Jesucristo. Amén. Por eso si Jesucristo encabeza nuestra vida y nosotros somos cuerpo de Cristo. Amén. Y entonces por esta razón nosotros tenemos que ser uno. ¿Sí? Tenemos que ser uno. Porque nunca, ustedes vean, nunca se puede separar la cabeza y el cuerpo, ¿sí? Un humano, cuando se separa la cabeza y el cuerpo, ¿qué pasa? Andan caminando el cuerpo y la cabeza rodando, no. Muere. Es lo mismo, ¿sí? Nosotros, al separarnos el cuerpo y la cabeza, no va a funcionar, ¿no? Se muere. Como esto, la comunidad del pacto, ¿sí? La iglesia, si nosotros somos cuerpo de Cristo y Cristo encabeza nuestra vida, si del momento cuando nos separamos ya no funcionamos, ¿sí? Ya no funciona y no funciona ningún órgano, ¿sí? Organismo, y ningún funciones, ningún miembro va a funcionar correctamente. Por eso nunca se puede separar la cabeza y el cuerpo, ¿sí? Ustedes cuando va el cuerpo, su cabeza sigue con el cuerpo, ¿no? ¿Sí? O juegan aparte. O algunos se mueven la cabeza y el cuerpo va para allá. No, se mueven juntos. Como esto, una comunidad, ¿sí? Cuerpo y la cabeza, tenemos que movernos juntos y estar siempre pegados. ¿Amén? ¿Qué quiere decir? Tenemos que estar siempre 24 horas con Jesús, ¿sí? Quien nos guía todo nuestro camino, siempre. No es, me desvío un ratito y después regreso, no, seguir siempre, siempre. Si no, nuestra vida no funciona. Amén. Puede moverse, pero no va a funcionar correctamente. Así que, conclusivamente, ¿qué quiere decir? Cuerpo es la absoluta unidad y justamente el Espíritu Santo nos hizo un cuerpo de la unidad. El versículo 4 dice un espíritu, sí, un espíritu. Nos hizo ser uno, un espíritu. Esto quiere decir que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por eso nosotros tenemos que ser uno, ¿sí? El Espíritu Santo, cada uno mora en nuestros corazones, ¿sí? Cada uno mora su Espíritu Santo. Y es uno, el Espíritu Santo es uno. Y entonces nosotros también tenemos que ser uno y tenemos que ser la unidad. Amén. Uno, siempre es muy importante. En versículo 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Es todo uno. Amén. Por eso nosotros tenemos diferentes formas, ¿sí? Fernando tiene diferentes formas, yo diferentes formas, Kate también, todas las personas aquí, todos diferentes, ¿sí? Tenemos diferentes formas, pero lo que tenemos en común, ¿cuál es? Es que Jesucristo es nuestro dueño y nuestro Señor. Amén. Somos diferentes, pero espiritualmente somos hermanos y nosotros todos tenemos en común, que es tenemos al mismo Padre. Amén. Por eso nosotros obtenemos la salvación a través de creer en Jesucristo. Tenemos la salvación porque nosotros todos aceptamos al Señor Jesucristo. Por eso Dios se hizo nuestro Padre. Somos bautizados y entregamos el culto a un mismo Dios. Amén. Ustedes en este momento están entregando el culto a un mismo Dios.
¿sí? Por eso somos uno. Y siempre tenemos que esforzarnos para ser uno, ¿sí? Y entonces ahora, ¿quiénes somos la unidad? ¿Quiénes ya somos la unidad? ¿Cómo tenemos que vivir? Tenemos que vivir con la misma dirección, ¿sí? Con la misma dirección. Si nosotros vivimos en una casa, tenemos la misma dirección, ¿sí? Al ser uno, nosotros tenemos la misma dirección. ¿Cuál es? Eso es justamente una vida con la misma esperanza, ¿sí? Dice en el versículo 4, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Nosotros fuimos llamados de una misma esperanza. Amén. La esperanza que está hablando aquí, ¿qué es? El versículo que sale esta esperanza en el versículo 4, quiere decir, significa la salvación que se va a completar a través de la palabra. Amén, la salvación. La esperanza del reino de Dios que nos va a dar a nosotros, que nos va a salvar. Vivimos por esa esperanza, amén. Dios nos va a salvar y nos va a dar, nos va a estar en el reino de Dios. Con esta esperanza debemos desafiar a evangelizar a 237 naciones y 5,000 tribus, amén. Con esta esperanza. Y entonces nosotros tenemos esta esperanza. Esto podemos dividir en dos grandes partes. ¿Cuál es? Si lo hacemos dentro del país, es evangelismo, ¿sí? Si nosotros hacemos en este país, es evangelizar. Pero si nosotros hacemos afuera del país, es las misiones. Amén. Entonces tenemos las dos misiones. Si vamos afuera, misiones. Si estamos aquí, es evangelizar. Amén. Y nosotros siempre tenemos que estar preparados para esto, tenemos que estar preparados para la práctica de esta misión, ¿sí? Tenemos que ir preparando desde ahora, desde este momento. Por eso nosotros estamos preparando, nosotros estamos con unidad, trabajando juntos, orando juntos, ¿sí? Espero que ustedes todos sean protagonistas de estar preparado para, ¿sí? Para ser un misionero. Amén. Ustedes son todos misioneros. Ustedes, cuando salen de este país, ustedes regresan a su país como misionero y misionera. Amén. Y tiene que evangelizar, tiene que transmitir el evangelio. No hay casualidad. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, todos los cristianos, ¿sí? Tenemos que dar para adentro, tenemos que dar todo para adentro y concentrar que todo puedan establecer como protagonista de la misión de 237 naciones y 5,000 tribus. Amén. Justamente el año que viene nosotros, o sea, desde esta iglesia desde noviembre empieza el año nuevo, ¿sí? Desde diciembre, ¿sí? El año nuevo. Y entonces nosotros el año que viene vamos a cambiar el nombre. No se va a llamar más el culto en español, sino el culto de Latinoamérica, voy a decir. Porque muchos decimos español, en coreano es Spei no Yebegu. Y entonces todo coreano me pregunta, hay muchos españoles, me preguntan. Pero en verdad nosotros no es el culto, somos culto en español, pero no es culto de los españoles. O sea, en coreano sacando una palabrita se puede expresar así, que es el culto de los españoles. Y entonces yo, para que ellos sepan más, cambié con la oración intentando culto de Latinoamérica, ¿sí? Y encima suena mucho más lindo, ¿no? Culto de Latinoamérica. Como esto quiero que ustedes oren, ¿sí? Continuamente, y nosotros fuimos llamados como misioneros. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este día, gracias por poder compartir su palabra. Señor, háganos tener conciencia de la unidad dentro de Cristo Jesús y que podamos establecer unos con otros y que tengamos crecimiento de la cumbre de la sanidad de 237 naciones. Y también háganos tomar la misión esencialmente todo para adentro
y que nosotros podamos evangelizar en Corea y ser misioneros exteriores, y que todos los creyentes tengamos la misma esperanza y aplicar esta misión y desafiar como una comunidad de las misiones. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entregar